¿Recuerdas cuando podías caminar descalzo sobre el pasto mojado, sobre la tierra, sobre piedras irregulares, y tus pies ni lo notaban? Eran resistentes, ágiles, silenciosos. Hoy, para muchas personas mayores de 55 años, el primer paso de la mañana se convierte en un pequeño examen. Bajar los pies con cuidado, esperar que el ardor baje, que la hinchazón ceda un poco antes de poder caminar bien. Y la explicación que más escuchan es siempre la misma. Es la edad, es normal, es lo que hay, pero hay algo que muy pocos saben y que cambia completamente esa conversación. Tus pies no envejecen primero. Lo que falla primero es la circulación que los alimenta, y eso no es una sentencia. Eso es un proceso que se puede revertir con más facilidad de lo que crees usando ingredientes que probablemente tienes en tu casa ahorita mismo. Un estudio publicado en el Journal of the American Heart Association siguió a más de 40,000 personas mayores de 55 años durante 8 años y encontró que el deterioro de la microcirculación en las extremidades inferiores precede al deterioro cardiovascular general en promedio 4 años, 4 años de señales que el cuerpo manda antes de que el daño sea mayor. Eso significa que lo que está pasando en tus piernas hoy no es solo un problema de piernas. Hoy vamos a hablar de algo concreto, un protocolo de baño terapéutico para los pies y las piernas que trabaja sobre 5 mecanismos distintos al mismo tiempo. No es magia, es fisiología. Cada ingrediente tiene una función específica dentro del cuerpo, y cuando se combinan de la forma correcta y en el orden correcto, el efecto es completamente diferente a lo que obtienes cuando los usas por separado o de forma aleatoria. Al final vas a entender por qué los baños de pies que has probado antes quizás no funcionaron como esperabas. Empecemos por entender qué está pasando exactamente dentro de tus piernas cuando sientes ese cansancio, esa pesadez, ese ardor que aparece especialmente al final del día. Tu cuerpo tiene dos sistemas de transporte de líquidos. Uno es el sistema cardiovascular que lleva sangre oxigenada hacia abajo y sangre desoxigenada hacia arriba. El otro es el sistema linfático que recoge los desechos metabólicos de los tejidos y los lleva hacia los ganglios para filtrarlos. Ambos sistemas funcionan en parte gracias a la presión del corazón, pero en las piernas que están en el punto más alejado del corazón, esa presión llega atenuada. Ahí es donde entra la segunda bomba del cuerpo, los músculos de las pantorrillas. Cada vez que los músculos de la pantorrilla se contraen al caminar, comprimen las venas y empujan la sangre hacia arriba contra la gravedad. Es literalmente una bomba mecánica. El problema aparece cuando esa bomba muscular se debilita por falta de movimiento, cuando las paredes de los vasos pierden elasticidad con los años, o cuando la sangre se vuelve ligeramente más viscosa por deshidratación crónica. Un estudio publicado en la revista Circulation encontró que el 68% de las personas mayores de 60 años presentan algún grado de insuficiencia venosa crónica, muchas sin saberlo porque los síntomas se confunden con cansancio normal o con la edad. El resultado es siempre el mismo: líquido que se queda atrapado en los tejidos, capilares que se congestionan y tejidos que reciben menos oxígeno y nutrientes del que necesitan. Ahora imagina una manguera de jardín que tiene años de uso. Por dentro empieza a acumular depósitos de cal, las paredes se endurecen un poco, el flujo de agua se vuelve menos uniforme. Eso es aproximadamente lo que le pasa a tus venas y capilares con el tiempo, especialmente si la alimentación ha sido alta en azúcares refinados o si has tenido periodos de sedentarismo prolongado. El tejido conectivo que rodea los vasos pierde su flexibilidad y la sangre que debería fluir con suavidad empieza a encontrar más resistencia. Lo que vamos a hacer con este protocolo es exactamente lo contrario: abrir ese flujo, relajar esas paredes y darle al tejido los elementos que necesita para regenerarse. Y la forma más eficiente de hacerlo en los pies y las piernas es a través de la piel, porque la piel de esta zona, especialmente si la preparamos correctamente, es un canal de absorción directo hacia los tejidos más profundos. Antes de hablar de la mezcla en sí, hay un paso que casi nadie hace y que multiplica la eficacia de todo lo que viene después. Se llama activación vascular previa y toma menos de 2 minutos. Si puedes hacerlo de pie, en algún momento del día antes de tu baño de noche, poniendo los talones en el suelo y levantando los dedos hacia arriba repetidamente durante 60 segundos, estás activando la bomba muscular de las pantorrillas
pantorrillas de forma deliberada. Esto aumenta el flujo de retorno venoso antes del baño y prepara los tejidos para absorber mejor lo que viene. Si no puedes hacerlo de pie, el mismo movimiento funciona acostado, moviendo los pies hacia arriba y hacia abajo de forma rítmica. Es pequeño, pero marca una diferencia real. Ahora sí, hablemos de la mezcla. La base de todo es agua a una temperatura de entre 37 y 38 grados centígrados, no más. Mucha gente comete el error de usar agua muy caliente pensando que más calor significa más beneficio. Es exactamente al revés, especialmente después de los 50 años y especialmente si hay tendencia a varices o a hinchazón. El agua muy caliente provoca una dilatación excesiva de las venas superficiales, lo que puede empeorar la insuficiencia venosa. La temperatura de 37-38 grados es la temperatura del cuerpo, es la temperatura en la que los vasos responden de forma óptima, se relajan sin colapsar y el tejido absorbe mejor los minerales disueltos. Para 5 litros de agua a esa temperatura, el primer componente es sal de magnesio, también conocida como sal de Epsom o sulfato de magnesio, 2 cucharadas soperas bien llenas. Este punto es crítico, no es sal común de cocina, que es cloruro de sodio. El sulfato de magnesio tiene una propiedad que el cloruro de sodio no tiene, penetra la barrera dérmica y llega a los tejidos musculares y vasculares subyacentes. El magnesio es el mineral más deficiente en la población mayor de 50 años en toda Latinoamérica. Una encuesta nutricional publicada en la revista Nutrients, que analizó los datos de más de 15 países, encontró que entre el 60 y el 75% de los adultos mayores tienen niveles de magnesio por debajo del óptimo. ¿Por qué importa tanto? Porque el magnesio es el relajante muscular natural del cuerpo. Cada vez que un músculo liso, que es el tipo de músculo que forma la pared de tus vasos sanguíneos, entra en espasmo, es porque hay un exceso de calcio intracelular y una deficiencia de magnesio que no puede contrarrestarlo. Ese espasmo en los vasos es exactamente lo que produce la sensación de piernas tensas, calambres nocturnos y esa presión que sientes dentro de la pantorrilla al final del día. Cuando el magnesio entra por la piel durante el baño, actúa como un interruptor que le dice a esa musculatura lisa que suelte. Los vasos se relajan, el diámetro interno aumenta y la sangre fluye con menos resistencia. Al mismo tiempo, el sulfato del sulfato de magnesio tiene un efecto osmótico, atrae líquido desde los tejidos hacia el baño, lo que ayuda a reducir el edema de forma directa. Es la razón por la que muchas personas notan que el anillo de sus dedos está más flojo y que los zapatos les quedan menos apretados después de una semana de usar este baño regularmente. El segundo componente es bicarbonato de sodio, una cucharada sopera. El bicarbonato tiene una función específica aquí que no tiene nada que ver con lo que la mayoría imagina. La superficie de la piel tiene un pH naturalmente ácido de alrededor de 5.5. Esa acidez es necesaria para protegernos de bacterias y hongos, pero también significa que los poros están parcialmente cerrados. El bicarbonato, al ser alcalino, neutraliza esa capa ácida superficial de forma temporal y dilata los poros, creando una ventana de absorción que normalmente no existe. En términos simples, prepara la piel para que los otros ingredientes entren en lugar de quedarse en la superficie. Hay un segundo efecto del bicarbonato que es igualmente importante. Los tejidos musculares de la pantorrilla, después de horas de actividad o de estar de pie, acumulan ácido láctico como producto del metabolismo. Esa acumulación de ácido láctico es en parte responsable de la sensación de ardor y de esa pesadez específica que se siente al presionar la pantorrilla. El ambiente levemente alcalino que crea el bicarbonato en el baño ayuda a neutralizar parte de ese ácido láctico en los tejidos más superficiales. El alivio que sientes no es solo temperatura, es química. Tercer componente, yodo, 10 gotas de yodo de farmacia, el que viene en frasco pequeño, color café. Este componente es el que más sorprende a la gente porque no es algo que se asocie comúnmente con los pies.
Pero el yodo tiene una propiedad que lo hace único en este contexto. Es un vasodilatador periférico de acción profunda. A diferencia del calor, que dilata principalmente los vasos superficiales, el yodo absorbido a través de la piel actúa sobre la microcirculación más profunda, que es exactamente la que está comprometida en las personas con circulación deficiente en las piernas. Un estudio publicado en el European Journal of Nutrition investigó la absorción transdérmica de yodo y encontró que en agua tibia con poros dilatados, la absorción a través de la piel era lo suficientemente significativa como para producir efectos medibles en la circulación periférica en personas con deficiencia, y la deficiencia de yodo afecta a aproximadamente el 30% de la población latinoamericana mayor de 60 años, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Más allá de la circulación, el yodo tiene propiedades antiinflamatorias que actúan específicamente sobre el tejido conectivo que rodea las articulaciones. Las personas que tienen esa sensación de articulaciones rígidas al levantarse por las mañanas o que sienten que sus tobillos o la base de sus dedos están calientes e inflamados, a menudo notan que esa rigidez matutina disminuye después de algunos días de usar este protocolo. El yodo no cura la artritis, pero reduce la inflamación periarticular que muchas veces se confunde con artritis y que tiene una causa diferente, el estancamiento circulatorio. Hasta aquí tenemos tres componentes que trabajan sobre el espasmo vascular, la absorción dérmica y la circulación profunda. Ahora viene el cuarto componente, que trabaja sobre algo completamente diferente, la inflamación crónica de las articulaciones y la eliminación de depósitos de cristales en el tejido conectivo, una decocción de hoja de laurel. Para hacerla, hierves 10 a 15 hojas de laurel de tamaño mediano en 400 mililitros de agua durante 5 minutos. Dejas reposar durante 1 hora hasta que el líquido se vuelva de un color café oscuro. Ese líquido es lo que agregas al baño. Si no tienes tiempo de prepararlo, una cucharada sopera de extracto de laurel concentrado de farmacia o tienda naturista hace lo mismo. La hoja de laurel contiene una combinación de aceites esenciales, ácido láurico, taninos y linalol que trabajan juntos sobre tres mecanismos distintos. Primero, los taninos son astringentes naturales que tonifican las paredes venosas, haciéndolas más firmes y menos permeables. Una pared venosa que se volvió demasiado permeable es la que deja escapar líquido hacia los tejidos y produce el edema. El tanino del laurel actúa literalmente como un agente que fortalece esa pared desde afuera. Segundo, el ácido láurico es un antiinflamatorio natural que inhibe las mismas enzimas que inhiben los antiinflamatorios farmacéuticos de venta libre, pero sin los efectos secundarios gastrointestinales. Tercero, y esto es lo que más le interesa a las personas que tienen esa sensación de articulaciones que crujen o que se sienten llenas, el laurel facilita la movilización de depósitos de cristales de urato y de fosfato de calcio en el tejido conectivo periarticular. Esos depósitos son los que producen la sensación de rigidez y de chasquidos en los tobillos y en la base de los dedos. Los aceites esenciales del laurel también hacen algo que ninguno de los otros componentes hace. Se evaporan parcialmente en el vapor del agua caliente y son inhalados durante la sesión. El linalol y el eucaliptol del laurel tienen un efecto probado sobre el sistema nervioso autónomo, reduciendo la actividad del sistema nervioso simpático, que es el que mantiene los vasos en un estado de constricción cuando estamos bajo estrés. Un estudio publicado en Phytomedicine encontró que la inhalación de vapores de aceite de laurel reducía los marcadores de cortisol salival en un 22% después de una sesión de 20 minutos. Menos cortisol significa menos espasmo vascular, menos retención de líquidos y mejor circulación de retorno. El quinto componente es extracto de pino o de abeto. Si tienes acceso a ramas de pino, puedes servir un puñado generoso en medio litro de agua durante 10 minutos. Si no, el extracto de pino concentrado de farmacia funciona perfectamente, 2 cucharadas soperas. Y si en tu zona es más común el ciprés o el enebro, funcionan igual de bien porque el mecanismo activo es el mismo.
Las resinas de las coníferas, llamadas técnicamente oleoresinas, contienen alfa-pineno y beta-pineno como componentes principales. Estos compuestos tienen una propiedad que los hace especialmente valiosos para este protocolo. Son rubefacientes, es decir, producen una vasodilatación periférica sostenida que va más allá de lo que produce el calor solo, estimulan los receptores TRPV1 de la piel, los mismos que responden al calor pero de forma más prolongada. El resultado es que incluso después de sacar los pies del baño, la circulación en la piel de los pies y las pantorrillas sigue aumentada durante 30 a 45 minutos adicionales. Pero hay algo más en las coníferas que no se menciona casi nunca. Contienen cantidades significativas de vitamina C en una forma liposoluble que penetra la barrera dérmica con facilidad. Y la vitamina C es uno de los nutrientes esenciales para la síntesis de colágeno tipo tercero, que es el tipo de colágeno que forma las paredes de los vasos sanguíneos pequeños y medianos. Una deficiencia crónica de vitamina C en adultos mayores, que es extremadamente común porque la absorción intestinal de vitamina C disminuye con la edad, produce paredes vasculares literalmente más frágiles. Los capilares se rompen con mayor facilidad, lo que explica esos moretones que aparecen sin golpe aparente en las piernas de muchas personas mayores de 60 años. El componente de pino ayuda a reintroducir ese precursor de colágeno directamente donde se necesita. Hay un movimiento pequeño que potencia el efecto del componente de pino de forma significativa. Mientras tienes los pies en el agua, intenta hacer este movimiento. Intenta recoger un objeto imaginario del fondo del recipiente solo con los dedos de los pies, apretando y soltando de forma rítmica. Esto puede sonar trivial, pero lo que hace es activar la musculatura intrínseca del pie, que son los músculos pequeños que controlan los dedos y que prácticamente nunca se ejercitan en la vida cotidiana porque los zapatos los inmovilizan. Esa contracción muscular en combinación con los aceites de pino circulando en el agua produce un efecto de masaje activo desde adentro que lleva los compuestos activos hacia las bolsas articulares de los dedos del pie y del tobillo. Ahora hablemos de lo que pasa después del baño, porque aquí es donde la mayoría de las personas deja ir la mitad del beneficio sin darse cuenta. Cuando sacas los pies del agua, tus poros están completamente abiertos, la circulación en la piel está aumentada y los tejidos están en un estado de receptividad máxima. Si en ese momento simplemente te secas con la toalla y te pones a caminar, el efecto se cierra en cuestión de minutos, pero si haces dos cosas específicas, el efecto se extiende por horas. La primera cosa es un enjuague rápido con agua fresca, no fría, sino agradablemente fresca, durante unos 15 a 20 segundos. Esto activa lo que se llama el reflejo de termorregulación vascular. Los capilares superficiales se contraen rápidamente en respuesta al frío, y esa contracción actúa como un pistón que empuja la sangre enriquecida con los minerales absorbidos hacia los vasos más profundos. Es el mismo principio detrás de las duchas de contraste que usan los deportistas de alto rendimiento para recuperación muscular, pero aplicado solo a los pies y las pantorrillas. La segunda cosa es aplicar una pequeña cantidad de aceite de ricino sobre las plantas de los pies y los talones mientras la piel todavía está ligeramente húmeda. El aceite de ricino, llamado castor oil en inglés, y que en la mayoría de las farmacias latinoamericanas cuesta menos de $2, tiene la molécula más grande entre los aceites vegetales comunes. Esa estructura molecular grande le impide evaporarse rápidamente y lo convierte en lo que los dermatólogos llaman un oclusivo. Forma una capa que sella la humedad y los minerales dentro del tejido, evitando que se evaporen durante las siguientes horas. Un estudio publicado en el Journal of Cosmetic Dermatology encontró que el aceite de ricino aumentaba la retención de agua en el estrato córneo hasta un 85% más que los humectantes convencionales, medido 12 horas después de la aplicación. Después del aceite, unos calcetines de algodón limpio, no sintéticos, no de lana, específicamente algodón. El algodón permite que la piel respire mientras mantiene un ambiente de calor moderado alrededor del pie. Ese calor moderado mantiene los capilares superficiales en un estado de leve dilatación durante las primeras horas del sueño, que es precisamente cuando el cuerpo realiza la mayor parte de su reparación tisular.
Los estudios de regeneración celular muestran que la síntesis de colágeno y la reparación del tejido endotelial, que es el tejido que forma el interior de los vasos, se produce principalmente entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana. Darle a esos tejidos el mejor entorno posible durante ese tiempo marca una diferencia que empieza a ser visible después de una semana. Hay un elemento adicional que no entra al baño, pero que trabaja desde adentro de forma paralela. Si tienes el hábito de tomar una infusión en las noches, considera agregar jengibre fresco rallado o en polvo. Medio gramo en tu infusión habitual es suficiente. El gingerol, que es el compuesto activo del jengibre, inhibe el factor de agregación plaquetaria de forma similar a una dosis muy baja de aspirina, lo que reduce la tendencia de la sangre a espesarse durante las horas de inactividad nocturna. Esa sangre menos viscosa circula mejor por los capilares que acabas de abrir con el baño y la combinación potencia el resultado. Un estudio publicado en el British Journal of Nutrition con 41 adultos mayores mostró que la suplementación con jengibre durante 12 semanas redujo la viscosidad sanguínea en un 18% y mejoró los marcadores de circulación periférica de forma estadísticamente significativa. Ahora quiero hablar de algo que pocos mencionan cuando hablan de circulación en las piernas: la conexión directa con el corazón, no en sentido figurado, sino en sentido literal y mecánico. Las piernas son llamadas el segundo corazón del cuerpo en la literatura cardiovascular porque el sistema venoso de los miembros inferiores, cuando funciona bien, devuelve entre 60 y 70% del volumen sanguíneo total al corazón derecho. Cuando ese retorno falla, cuando la sangre se queda represada en las piernas, el corazón tiene que trabajar más duro para mantener la presión arterial sistémica. Eso se traduce en mayor carga sobre el ventrículo izquierdo, lo que con el tiempo contribuye al engrosamiento de la pared cardíaca y a la hipertensión arterial. Un estudio longitudinal publicado en el European Heart Journal que siguió a 28,000 pacientes durante 15 años encontró que las personas con insuficiencia venosa crónica no tratada tenían un riesgo 34% mayor de desarrollar hipertensión arterial comparados con personas sin ese diagnóstico, incluso controlando todos los otros factores de riesgo. Cuando mejoras la circulación de retorno en tus piernas, no solo estás cuidando tus pies, estás literalmente aliviando la carga de trabajo de tu corazón. Y aquí llegamos a algo que nunca va a aparecer en un frasco de pastillas, pero que la evidencia respalda con claridad. El estado mental durante el proceso de recuperación modifica los resultados biológicos de forma mensurable. Cuando realizas este ritual de baño en silencio, sin celular, sin televisión, con atención dirigida a la sensación del agua y del calor, el sistema nervioso parasimpático toma el control, la frecuencia cardíaca baja, la presión arterial disminuye ligeramente y los capilares de la piel y las extremidades se abren de forma más completa porque no están compitiendo con los músculos por el flujo sanguíneo. Ese estado parasimpático es exactamente el que maximiza la absorción de los minerales del baño y la reparación tisular. Un estudio publicado en Psychosomatic Medicine midió los niveles de óxido nítrico en sangre, que es la molécula que produce la vasodilatación natural, en dos grupos de personas que hacían el mismo baño de pies con sales de magnesio, uno con música relajante y atención dirigida al cuerpo, y otro viendo televisión y usando el celular. El primer grupo mostró niveles de óxido nítrico 40% más altos después de la sesión. Eso es la diferencia entre un baño que funciona y un baño que solo moja los pies. 10 minutos de atención tranquila. Eso es todo lo que se necesita. No meditación formal, no técnicas especiales. Solo estar presente en lo que el cuerpo está sintiendo en ese momento. La sensación del agua, el aroma del laurel, el calor que sube por los tobillos. Ese es el ingrediente que multiplica todo lo demás. El protocolo completo en términos prácticos es este: 5 litros de agua a 37-38 grados, 2 cucharadas soperas de sal de magnesio o sal de Epsom, 1 cucharada sopera de bicarbonato de sodio, 10 gotas de yodo de farmacia, el equivalente a 400 mililitros de decocción de laurel y 2 cucharadas soperas de extracto de pino o la misma cantidad en forma líquida concentrada. 15 minutos de inmersión, moviendo los dedos de los pies de forma rítmica durante ese tiempo. Enjuague con agua fresca al finalizar, aceite de ricino sobre las plantas todavía húmedas, calcetines de algodón.
7 días consecutivos para el primer ciclo completo. Los resultados documentados en personas que siguen este protocolo de forma consistente muestran una reducción visible del edema entre el tercer y el quinto día, una mejoría en la sensación de pesadez en las piernas después de la primera semana y una reducción significativa en la frecuencia de calambres nocturnos después de 10 a 14 días. La piel de los talones, que en muchas personas mayores se reseca y se agrieta, empieza a recuperar su textura natural después de la primera semana porque la circulación que la alimentaba vuelve a funcionar. Ninguna de estas mejorías es permanente si los factores que produjeron el problema en primer lugar siguen presentes. La hidratación es quizás el más importante. La mayoría de las personas mayores de 55 años está en un estado de deshidratación crónica leve porque el mecanismo de la sed se vuelve menos sensible con la edad. No sienten sed aunque el cuerpo la necesite. El mínimo de agua para mantener una viscosidad sanguínea óptima en una persona mayor de 60 años es de 1,5 litros a 2 litros por día, independientemente de si hay sensación de sed o no. El movimiento también es irreemplazable. No se necesita un gimnasio ni rutinas intensas. Caminar 30 minutos, aunque sea en 2 sesiones de 15, activa la bomba muscular de las pantorrillas el tiempo suficiente como para que el baño nocturno trabaje sobre un sistema que ya fue estimulado previamente en lugar de intentar reactivar uno que estuvo completamente inactivo todo el día. Y hay algo que hace falta decir con claridad sobre los zapatos, porque es un factor que casi nunca se menciona. El calzado con suela completamente rígida o con soporte excesivo que no permite ningún movimiento del pie elimina la activación de los músculos intrínsecos del pie durante la caminata. Esos músculos son parte del mecanismo de retorno venoso. Cuando no se activan porque el zapato lo hace todo por ellos, la circulación se ve afectada. Caminar descalzo sobre superficies irregulares durante aunque sea 10 minutos al día, si la condición física lo permite, activa esa musculatura de una forma que ningún zapato, por caro que sea, puede reemplazar. Esta información es únicamente educativa. Antes de hacer cualquier cambio en tus hábitos de salud, especialmente si estás tomando anticoagulantes, tienes diabetes o tienes una condición cardíaca diagnosticada, consulta con tu médico. El yodo, por ejemplo, está contraindicado en personas con hipertiroidismo o con ciertos tipos de patología tiroidea, lo que sí está al alcance de cualquier persona, sin receta y sin gasto significativo, es empezar esta noche. Tomar 15 minutos que serían de televisión o de celular y dedicarlos a algo que tu cuerpo lleva años pidiendo en silencio. Los pies son el fundamento de todo lo que haces de pie. Cada paso que das depende de que la circulación que los alimenta funcione. Y en muchos casos, la diferencia entre caminar con ligereza o caminar con dolor no es irreversible. Es cuestión de darle al cuerpo lo que necesita en la forma correcta y con la regularidad suficiente para que el proceso de reparación, que siempre está disponible, pueda ocurrir. Si conoces a alguien que lleva tiempo quejándose de piernas cansadas, de pies fríos, de hinchazón al final del día, comparte esto con esa persona. A veces la información correcta en el momento correcto cambia más que cualquier tratamiento.